Bueno, pues vamos ahora con el bloque de segunda división y vamos a analizar en profundidad lo que hizo el Real Murcia este fin de semana, que vio truncada pues su buena racha de 6 partidos sin perder. Y tenemos como invitados, Ángel Quirante se ha cambiado de sitio, así que nos vamos a la izquierda, a mi izquierda en este caso, no decimos por qué. Y presentamos a Vicente Capapé de Onda Cero. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por venir, bienvenido. A vosotros por invitarme. Que te seguimos mucho también a mediodía en la radio. Se agradece. En lo que se refiere al Real Murcia, sobre todo a mí lo que más me gusta son las simulaciones. A ver si esta noche nos podrías hacer alguna. No, es que yo no las hago, son los propios invitados los que nos las mandan. Te he visto yo en ciclos cerrados también, en grupos cerrados que te defienden muy bien. A veces depende de cómo esté la luna y eso. Bueno, pues vamos con el Real Murcia entonces, que tras dormirse en la primera parte, pues se puso muy pronto por delante el Jaén y finalmente no le dio tiempo. La verdad que fue un partido raro, habida cuenta de lo que estamos acostumbrados de ver en los encuentros del Real Murcia. Salieron como en la hora de la siesta, dormidos, esa primera media hora le costó el partido, el ponerse 2-0, y prueba de ello es que Julio Velázquez pues no le gustaba nada lo que estaba viendo, hizo un cambio quitando a Saúl, dando entrada a Tete, y pues el equipo pareció pues que lo notó, espabiló un poquito, apretó, marcó el 2-1 después de un penalti que le hicieron a Quique, y en la segunda parte pues fue otro equipo, totalmente diferente a lo que se había visto en la primera mitad, y eso pues el Real Murcia digamos que murió con las botas puestas, le marcaron el tercero en un contragolpe, y finalmente el gol también de penalti de Quique pues hizo que el resultado fuera corto, pero bueno, quizás a lo mejor en otra temporada en vez de 3-2 hubieran terminado 5-0. Puede ser, que nadie se ponga tampoco nervioso. Fermín Noain, muy buenas noches. Buenas noches. Compañero de una regional que estuvo en Jaén narrando el partido por toda la región de Murcia. Te escuchaba yo esta mañana precisamente también en la radio comentar que igual la gente se había puesto impaciente muy pronto, que la racha era buena del Real Murcia, pero hay que tener un poquito los pies en el suelo y las derrotas van a llegar también a lo largo de la temporada. Está claro, el objetivo, no lo digo yo, lo han dicho los responsables del club, es lograr la permanencia. Todo lo que consigas ahora son puntos que después no tendrás que sumar para lograr esos 50-51 que pueden hacer falta. No hay que ponerse nervioso, por supuesto. Es la segunda derrota. Es normal que llegara alguna después de 6 partidos consecutivos con muy buenos números, y lo que tiene que hacer el equipo es recuperar las señas de identidad de los encuentros anteriores, que ayer durante un tramo de la primera parte no tuvo, ¿no? Que es morder más, ser más intenso, y es lo que le faltó ayer. Y para desarrollar más adelante también en este bloque, dos hechos. Una salida nocturna que ha dado mucho que hablar en las redes sociales, y la llegada la próxima semana, si no ocurre nada, de Jesús Samper. Otón. ¿Hablamos de la salida nocturna o no? Hablaremos. Digo, te pongo el cebo. Yo, para mí, se comentó muchísimo en Twitter, pero yo no lo considero que tenga nada que ver con lo que pasó el año pasado. Me parece una cosa puntual, además parece ser que el club lo sabía, el entrenador también, y no me parece nada Tenían los grave. Jugadores permiso del club. Por eso te digo, no me parece nada grave. Otra cosa es que ahora lo que ha sido un viernes o un sábado, pues sí, pero ahora después del fútbol lo comentamos un poquito más desarrollado. Y la llegada de Jesús Samper, que bueno, muchos también pues se agarrarán a que puede, ¿es café o no café? A que puede traer mala suerte. Cuando ha comunicado que iba a venir, pierde el Real Murcia. Se verá el domingo, porque ha sido nada más decir que viene Jesús Samper y eso. Pero bueno, yo creo que esas cosas son anecdóticas, ¿no? Entonces, pero lo que está claro es que el funcionamiento del club parece muy engrasoso, parece que todo va muy bien. Otra vez. Sí, en la mano de los Samper. José, no ya sé que son los que pagan, pero no nos montemos en el carro. Es que aquí yo creo que hay una euforia, en algunas partes, una euforia desmedida. Porque es que yo ahora mismo, para mí, como está el Murcia, para mí es un espejismo. O sea, la gente está sumada en el carro diciendo que el equipo tal, que hay buen ambiente, como tú estás diciendo. Es que tal. Y yo, el ambiente todo va en función de los resultados. El equipo ahora mismo ha cosechado unos resultados y hay que saber, en primer lugar, hay que reconocer el mérito que tiene. Segundo, la plantilla se ha hecho con Palicó y Cañica. Eso. Pero de ahí estamos de acuerdo a que la gente... Pero tú sabes lo que pasa, tú sabes lo que yo tengo miedo, que Juan Antonio Samper aparezca, que empiece a hablar con un jugador particularmente, que empiece a hablar con el entrenador, que hagan públicamente alguna declaración de que hay que ser más ofensivo, menos ofensivo, de que empiecen a sacar la calculadora cuánto queda para llegar a los playoffs. Si yo lo que tengo miedo, a mí lo que me... hombre... A mí de lo que me da miedo. Si yo sé que el equipo ya está hecho ahora mismo, digamos la tranquilidad que hay ahora mismo. No, pues sí, ¿cuántas veces hemos visto calentamientos de los equipos, Juan Antonio Samper hablar con los jugadores que no jugaban,
hablas con el entrenador en los medios de comunicación diciendo que si el equipo tenía que ser más agresivo o tenía que ser más ofensivo, menos ofensivo, corrigiendo al entrenador. Si yo lo que quiero es la tranquilidad que hay ahora. Si yo soy el primero que sabe que el equipo es un equipo para mantenerse y ya está, para mantenerse. De los resultados siempre. Cuando los resultados son buenos, no hay salidas nocturnas, no hay nada. Bueno, el resultado de este fin de semana no fue bueno. Se cayó derrotado del Real Murcia y pudimos ver las dos caras que tiene este equipo. Una en la que salieron muy relajados y el Jaén le metió rápidamente 2 goles. Y luego una reacción que estuvo a punto de servirle para puntuar si se alarga un poquito más el partido. En este primer tramo, la verdad que pues pecó sobre todo de concentración e intensidad el Real Murcia. Hombre, yo creo que en Murcia se encontró un equipo que a él le venía mal. Te explico. Yo creo que el Murcia es un equipo que cuando tiene que llevar la iniciativa ante un equipo que en teoría para mí es de los 2 peores de la categoría, te hablo Jaén y Tenerife, el Murcia tiene que llevar la iniciativa y ahí quizás el Murcia demuestre sus carencias. Entonces, bueno... Bastante un Jaén que era además el equipo más goleado de la categoría. Yo no pienso llegaba Fermín sin haber ganado todavía, sin haber conseguido una victoria, pero su juego sí que había sido bueno y se le habían escapado puntos que podía haber tenido atado el Jaén. El Jaén seguramente había merecido tener algún punto más, no muchos más de los que tiene. No juega mal al fútbol, lo que pasa que al final donde se deciden los partidos son las áreas, ¿no? Es en las áreas, arriba y en la tuya. Estaba encajando goles con muchísima facilidad y bastante ingenuo arriba. Pero ayer, por ejemplo, el Jaén a mí no me disgustó como equipo. Me parece que si se hace fuerte en su estadio, me parece que puede lograr la permanencia. Es serio candidato a bajar. Obviamente, tiene el peor presupuesto de la categoría. Claro, obviamente es candidato a bajar. No va a estar ni cuarto ni quinto. Pero te digo una cosa, yo no creo que ayer el Real Murcia saliera relajado. O sea, para mí no fue un problema de relajación. Para mí fue un problema que hay jugadores que llevan muchos kilómetros en las piernas en las últimas jornadas. Repetía por tercera vez equipo, creo. O sea, repetía otra vez con Albiol en la media punta. Creo que Albiol estuvo, de cierta manera, perdido. No estoy de acuerdo. Para mí no hizo lo que tenía que haber hecho. No tuvo la claridad para presionar como presionó en otros partidos. Pero, José, si eso fuera así, tú eso lo empiezas a ver en la segunda parte, cuando les empieza a faltar gasolina a esos jugadores, quizás es verdad lo que estás diciendo tú, pero eso se hubiera notado en la segunda parte. El problema es de salida. De salida ningún jugador de los que salió ayer está sin gasolina. Casi. El problema sí es de concentración, le faltó intensidad, salió a verlos venir. Yo creo que hizo una lectura muy acertada el entrenador. Yo en alguna ocasión he visto que en algún momento, por ejemplo el día de la Copa, que le puede haber faltado cierta autocrítica, ayer no, ayer fue muy duro con sus jugadores, llegó a decir que habían regalado la primera parte. Y con él mismo también. Y con él mismo también, exacto. Con los jugadores y con él mismo. Él dijo que era el máximo responsable. Yo no creo que fuera una cosa de gasolina. Eso pudo notarse quizá en los últimos 15 minutos, que el equipo otra vez bajó un poco, pero lo que pasó en la primera media hora es falta de concentración, falta de intensidad, de tensión. Y si a este equipo tú le quitas eso, le quitas el 90% de lo que tiene. Y aparte un tirón claro de orejas de que el equipo no estaba bien, que en la media hora fue el primer cambio que hizo, tratando de espabilar así al resto de sus compañeros. O sea que es algo, también hay que decir que Velázquez fue valiente en ese sentido, no se esperó al descanso y quiso decir, o cambiamos esto ya o nos llevamos un carro. Es un mensaje también a todos los jugadores para que espabilasen y le salió bien, porque la relación no se hizo esperar. Regresaba Tete a este partido, salió de hecho creo que se ha lesionado desde el banquillo. Terminó tocado o por lo menos con con alguna molestia. Lo que pasa es que salió sobrecargado. Se salió sobrecargado porque el plan... Es que yo creo que se le ha precipitado. El plan era que saliera más tarde. Él se le hace una ecografía el viernes y la ecografía está limpio, no tiene nada. Lo que pasa es que él venía de estar 15 días sin jugar y lo recomendable es que jugara 20-30 minutos, no jugara casi 65 como jugó. Y por las características del jugador, que es un jugador de sprint corto, explosivo y no es lo mismo que un jugador que juegue tipo Aciari, vamos a imaginar. Y eso, un jugador que está parado... Se la juega un poquito más Julio Velázquez, seguramente el plan hubiera sido ese de 20-30 minutos, porque el resultado era adverso y necesitaba un revulsivo, que en este caso es de lo mejor que le está saliendo esta temporada. Volvió a quedar claro que ese jugador ahora mismo, tú que estuviste en el partido, está siendo clave en el juego del equipo. Sus 10 primeros minutos en el campo fueron bestiales. Es que originó 3 saques de esquina consecutivos, se metió el Jaén atrás. El penalti en la segunda parte. Pero es un jugador que le da otra cosa, que se atreve. La salida no fue algo precipitado. Tú que estuviste, los dos que estuviste allí, la salida de hacer el cambio a la media hora
no la viste. Fue una llamada de atención, Sí. fue una llamada de atención por la actitud que tirón estaban de teniendo los orejas. jugadores. Es que cuando se cambia un Saúl jugador, solo contra ahí a la Saúl, media sino hora, contra el el equipo. equipo- contra el jugador Mira, queda Saúl tocado, había ¿eh? tenido dos jugadas, ¿tú te acuerdas de una jugada en la banda que le ceden el balón, pone la pierna y se le va, que no la pone bien? Saúl tuvo un par de jugadas que se notaba que estaba fuera del partido, o sea, que estaba dormido. Sí. O sea, Saúl sí que estaba dormido, hubo un par de controles fáciles que se le van, otra que coloca, y yo creo que es Sí, lo que- pero no era el único, ¿eh? A mí No, me no, parece no, que no. pretende ser una llamada de atención al equipo. Porque a los no 11 solo no a los ese iba a poder jugador. cambiar, lógicamente. Claro. Pues eligió en este caso a Saúl. Oye, hay que también valorar la valentía de Julio Velázquez, independientemente de que fuera 2-0 el partido, el No, equipo fue muy el valiente equipo en ese aspecto acaba porque jugando tenía con que hacer eso o Wellington lo Silva mismo le cayó un carro. entra en el descanso. Wellington Silva, Tete, Iván Moreno, Quique, luego quita a Iván Moreno y mete a Sergio Sergio León. León. Acaba el equipo con mucho potencial ofensivo. Lo que pasa que para mí, por ejemplo, Aciari no tuvo un partido acertado ayer. Es un jugador que no estuvo. Tampoco Mauro estuvo muy acertado. No estuvo con las chispas. Sobre todo Dorca tampoco estuvo Pero bien. quizá una cuestión, en el caso de Aciari, quizás sí se le notó ya la acumulación de partidos. Me refería a eso. Es que Achari Ya, pero eso no tendría que puede- notarse en la segunda parte, Es no, que no cuando Achari empieza el quizás partido. no vaya a poder jugar todos los partidos. Pues lo ha jugado todo, lo ha de jugado- momento lo ha jugado todo. Pero ahí en esa pero hay que posición tener- tiene para cambiar. Es que tiene Bastante. un par de hay que tener en jugadores. cuenta que Achari pues ya tiene una edad, obviamente no va a poder 25. aguantar 42 partidos, Mira, ¿sabes cuál? lógicamente. Yo creo que en el fondo Velázquez tiene un plan, y es decir, vamos, hay jugadores que por su edad, si están bien físicamente, van a estar a principio de temporada. O sea, me refiero, han hecho una buena pretemporada, han hecho la pretemporada del principio, Albiol, Aciari, Óscar Sánchez. Sí, Me pero refiero, son el jugadores. que luego entre en su lugar, si no le dan minutos, No, pero explica, pues escucha, vamos yo a creo tener que un esos- problema. A ver el esos- razonamiento. Esos jugadores, si están sin jugar toda la temporada, quizás meterlo a final de temporada es más complicado, meterlo esporádicamente para Pero que yo jueguen creo los que partidos. el tema de Aciari es porque ahora mismo lo ve como el líder ese en el vestuario. el Bueno, líder- porque viene una más que pretemporada, otra cosa, viene, ¿no? viene de una pretemporada difícil, que el tipo ha hecho la pretemporada entera, viene muy bien, y yo creo que Terminó muy Albiol bien Aciari la los va a temporada. aprovechar hasta que se le acabe la gasolina, Sí. y en ese momento tiene preparado Toribio, que es un jugador que iba a jugar en Pero la al posición margen de la edad Aciari. está el peso que tiene Aciari, la trascendencia que tiene Y en lo- el entorno, y lo dentro bien del que está club, jugando. el Pero entrenador si no es jugara- brillante, si no lo ha jugara bien, no visto- lo ha jugaría. visto físicamente bien y cree que puede ser un líder Pero si no dentro jugara del bien, campo. si no estuviera bien para jugar, no jugaría. Si es que Por sin mucho ir más líder que lejos, fuera. por supuesto. la pasada semana en la Nueva Condomina hizo un partidazo, cortó todos los balones que se le pusieron. pues por Sabe ayer en marcar Jaén el no ritmo tu- del ayer en partido, Jaén si no lo tuvo tiene que nada bien. parar, Pero es que Pero normal que tiene tenga algún Pero bajón. eso no puede ser precisamente cuestión por eso. física, porque cuestión de físico, porque el otro día estuvo francamente bien. Yo creo que es más hizo que un nada por lo derroche que físico significa increíble. dentro del campo y el peso que lleva. Hay muchos jugadores que venían, ya dije, excepto el tema de Castro, que es un jugador que para mí es dice, bueno, de los que ha firmado De segunda. de segunda, por los jugadores nuevos que venían, que tampoco te decían así mucho al principio. Entonces yo creo que era para aglutinar ese vestuario y yo creo que más que nada es por eso. Venía también de ser uno de los mejores el partido anterior, Mauro, y no sé si el primer gol es claramente un error general. En el primer gol hay un error claro de Alex De Alex, Martínez, de Alex Alex Martínez. Martínez, muy claro, y viendo el gol por Sí, pero televisión más también claro todavía. Vamos a verlo. Entra muy Ahí- bien, ¿eh? Se ahí- relaja, ahí le gana la partida. Mira, Pero no le para- cierra, deja no le mucho cierra. espacio. Pero No le tampoco cierra, no le cierra cierra. ningún centrocampista, cierra tampoco Pero la llegada de Víctor yo veo Curto, también sí. mucho mérito a Víctor Curto, ¿eh? Pero no le cierra el centro a Alex No, pero el Martínez. problema, Ángel, el problema A Edgar. está ante, el problema Mira, está mira. Le deja Mira, demasiado Alex Martínez. espacio para que pueda Es como maniobrar si bien. fuera córner la pelota. No, porque la le pelota. pasa hasta por detrás. Yo creo que tampoco está en error de pero Alex ahí Martínez, el que como de los entra es el que medio tapan los punto. llegadores. Tiene que ponerse de frente, no de pero lado. el problema no está al final. Bueno, tú cuando cierras siempre el Edgar centro por cierra. delante. El espacio que le deja. También el que debería de seguir a Víctor Curto no sé dónde Yo estaba. creo que Víctor Curto es media O cerrar punta la llegada. y lo tiene que cerrar a lo mejor hacia Ariel, que tiene que tomar. Y vemos, esto es un claro error, una pérdida de Molinero. Pérdida de Molinero. Y luego yo creo Y que aquí Mauro muy blando. Ahí sí, muy blando. demasiado hablando, muy fuerte también hay Le que gana, mira, decirlo, cuando ve Jona, la jugada allí en o Jona. directo es clarísimo, le gana por fuerza. Le saca, le gana por le saca ímpetu. un metro. Fuerza y velocidad. Sí, no, No, y que fuerza- mete fuerza el brazo, sobre todo. y Yo está creo muy que blando. debería Mauro llevar está muy blando. mucho cuidado Y la porque pérdida muchas de veces balón, tiene la muchas pérdida de- pérdidas de balón Hombre, el en error de zonas Molinero. muy peligrosas por Ese querer jugador sabe regatear y que demás. jugó en el Lorca. Pero yo creo que eso no es solo velocidad, si Sí, le pone gana bien el Antonio cuerpo, Moreno. termina desplazándolo. Ese jugador jugó en el Lorca. Yo no. Era el Esa hermano de pérdida me Antonio parece- Moreno. la pérdida ¿no? me Hermano parece, Antonio Moreno. la pérdida me parece El año flagrante. pasado estaba para en mí esta Orense jugada- para y mí lo esta jugada es firmó un- para Victoria Guimarães, lo firmó Quique. Un Mira, ejemplo está de- cedido por el Granada. Tampoco está muy acertado Castro, ¿eh? Para mí esta jugada es un Le ejemplo pasa de lo por que su pasó palo. en el partido. De lo que pasó en el partido y de los errores del Murcia. Es un ejemplo claro.
una falta de concentración de Molinero primero perdiendo el balón y después muy blando Mauro en la finalización, incluso cuando recibe, cuando la roba Óscar Quesada, se la quita Molinero. Juan Espinosa está solo, no llega nadie de los que tiene que estar en la línea de contención a Ciar y a Dorca a taparle. Va más fuerte el delantero. Esto en los partidos anteriores del Real Murcia era impensable, esa jugada ejemplifica bien lo que pasó muy blandito y se lo lleva va confiado, pura fuerza, se lo lleva por fuerza y eso Mauro, un central, no puede permitirlo. No es que no podemos decir que sea un error, ha cometido errores más graves, ¿no? Pero es verdad que esto en el 1 contra 1, el cuerpo a cuerpo, Mauro no se puede dejar superar con tanta facilidad. Yo pienso que el Real Murcia no estuvo cómodo en ningún momento. El campo estaba alto, estaba seco, estaba con arena. Yo creo que el Murcia en ningún momento se encontró a gusto en el partido. O sea, a mí me no parece, terminó de entrar. En todos, incluso en el entrenador, hemos hablado de la primera media hora. Incluso en la primera media hora yo creo que hay dos partes. Los primeros 10-12 minutos el Murcia estaba muy cómodo. ¿Verdad? El Murcia estaba muy cómodo y yo creo que hubo un punto de confianza de decir, bueno, con esto me van las líneas juntas, estoy manteniendo la posición, el Jaén tocaba en horizontal, pero no tenía he llegado una vez, la ocasión más clara del partido de Quique. Y yo creo que esos primeros 10 minutos provocan un punto de relajación en el equipo inconsciente que al esos final dos goles son fruto de la relajación. Te terminan comiendo en dos acciones muy rápidas. ¿Qué tal la reacción, Fermín? Tú estuviste ahí para contárnoslo. En la segunda parte, muy bien. El equipo, es verdad que pudo haber momentos a partir de que encaja el 1-0 que se le pueden ver algunas carencias a la hora de llevar la iniciativa, pero luego en el segundo tiempo, sobre todo porque le metió velocidad en las bandas, de Tete por un lado, que había entrado en la primera parte, y de Wellington Silva, que yo entiendo que también estuvo bien. Le dieron un aire fresco, mucha más chispa, pusieron a prueba la defensa del Jaén, que apenas había tenido que intervenir hasta entonces, y me gustó la reacción del equipo. Pusieron en apuro a los centrales. Se reclamaba también la entrada de Sergio León la pasada semana. Tuvimos, se lo preguntaste en rueda de prensa a Julio Velázquez en la nueva condomina. Esta vez sí que lo sacó, ¿cómo lo viste? Pero para mí lo sacó muy tarde. Lo sacó en el minuto 76 de partido. Hizo una ocasión clara de gol. Yo la otra misión decía que pues fíjate, para mí lo saca demasiado pronto. ¿Sí? El equipo, habiendo salido de Atete y Wellington Silva, había mejorado, había cortado distancias y 7-8 minutos después de haber marcado el 2-1, el Jaén, con un miedo tremendo, asustadísimo, de repente hace un cambio, ¿no? Entonces yo no... Parece que algo precipitado como le ocurrió en el partido contra el Hércules de Copa, creo. El cambio no me parece mal, pero yo creo, en mi opinión, lo hizo demasiado pronto. Me refiero a pocos minutos para un jugador que lleva 20 minutos en los 8 partidos de Liga. Al final jugó 3 o 4 minutos en Mallorca, tuvo una ocasión de gol que no la marca porque un defensa se antepone, pero fue una ocasión clara de gol, y ayer tuvo otra ocasión clara de gol en los pocos minutos que ha estado. Yo me refiero que para estar tan pocos minutos en el campo en los dos partidos, ha sido un jugador que ha generado 2 ocasiones de gol, y para mí lo veo 2 o 3 pasos por encima de Malonga. José, pero eso te obliga a asumir mucho riesgo, es decir, porque quitas a Sergio, o sea, metes a Sergio y que quitas a Quique, porque aquí que no lo vas a quitar. Entonces, Quique puede jugar perfectamente como enganche, y él no va a querer hacer eso. Creo que es donde mejor juega Quique, es precisamente con otro delantero. Espacios, exactamente, con otro compañero por delante. Pero ahora está con confianza. Yo creo llegando desde atrás, yo lo veo con más posibilidades. Yo creo que el cambio está claro. O sea, yo creo que Velázquez dentro de poco va a cambiar y va a jugar con 2 delanteros, en el sentido de que estuvo con Eddie muchas jornadas, al final sentó a Eddie, está con Albiol 3 jornadas, ayer Albiol lo sienta en el descanso. O sea, no estaría también porque no se atreve a jugar con un medio punta rompedor desde el primer momento, que desequilibre. Él puso su idea es poner yo no lo entendía. Un stopper delante del centro del campo para presionar, que lo hemos visto jugar la salida del balón. Lateral derecho, ahora lo pone de segundo punta ahí por detrás del punta. ¿A quién? Albiol lo está poniendo ahí. Lo pone por detrás de Quique. 3 jornadas consecutivas. Es el más adelantado del medio campo. Él de entrada no arriesga a jugar con un Iván Moreno, un Wellington Silva y tal. Y la pregunta... Desde que está Albiol en la media punta, por cierto, en esa posición, el Murcia llega mucho menos, genera muchísimo menos. Es que no es un jugador con llegada. Es que es normal. Pero pasaba con Albiol lo mismo que pasaba con Eddie. Con Eddie, sí. Pero con Eddie más todavía, porque Albiol es algo más ofensivo. Tú mira los goles que lleva el Murcia en las 3 últimas jornadas y los que llevaba antes con Eddie. ¿Qué te quería hacer antes a los 2, bueno, o a los 3? ¿A qué se debió? Pues yo creo que me lo has contestado. El tema de Malonga. Por delante de Sergio León. No, de que sí, debutara la semana pasada. De que la semana pasada, poco menos, que salió casi al campo en olor de multitudes y se habló y tal, y la confianza, y de buena primera. No lo pone. Yo creo que quería activar al jugador, o sea, quería. A Sergio León. No, quería activar a Malonga. Esta semana quería activar a Malonga, que jugara unos minutos delante de su afición en teoría,
pero yo creo que él tenía claro que Malonga está un 70%, de hecho lo reconoce la semana pasada. No, y que yo creo que tiene que ir recuperándolo un poquito a los dos, ¿no? Ya ha dosificado los minutos de los partidos con ellos. Casi se carga anímicamente a Sergio León, yo creo que por eso se lo lleva esta semana y no se lleva a Malonga, porque al final Sergio León está desde el principio de pretemporada, se ha currado casi toda la pretemporada, hombre, Malonga llega después, está peor que él físicamente. Un jugador que si no juega se va a ir al Elche en diciembre. No, si está cedido no juega y el Elche lo tiene aquí. No, pero y anímicamente tiene una cláusula que se tiene que quedar hasta final de temporada. Muy León tiene que quedarse hasta el final. Sí, pero entonces son las cláusulas. Si el jugador no juega. Hombre, lógicamente luego el jugador es el que manda, porque si no juego me quiero ir. Pero hombre, tampoco creo que se vaya a jugar al la segunda vez. Hombre, el jugador quiere jugar al final. El Murcia tiene una sanción económica si no lo pone en determinados partidos. Eso pregunté yo un día y me dijeron que no era tanto. No era tanto, pero o sea, hay una sanción de si el Murcia no lo pone en determinados minutos, tiene que pagar una cantidad. Y aparte, Sergio León era un jugador que tenía una oferta del Alcorcón, de la Ponferradina, del Girona y del Sabadell. O sea, me refiero, al final es un jugador que yo creo que anímicamente está en ese... que el año pasado José marcó 18 tantos en Segunda División B. A mí me extraña que... Pero, a ver, una cosa. Me extraña que solo... Me extraña que los goles que haya marcado y de las ofertas que tenga, pues tendrá que jugar si se lo gana, ¿no? Claro. Bueno, lógicamente no le van a regalar. Es que es de cajón, pero es que parece. Estamos hablando de los goles que marcó el año pasado, de las ofertas que tenía. De acuerdo, que no digo que no se lo esté ganando, digo, pero será el entrenador el que tendrá que decidir quién está mejor. El entrenador está haciendo todo muy bien hasta el momento. Claro. Pero me refiero, se la gana Malonga por delante Sergio León, eso es tú lo que. No, pero si, se la gana Malonga por delante Sergio León. Si el jugador está no lo sé. Si no juega el entrenador. Eso lo tiene que decir el entrenador. Parece que no es nada personal porque esta semana lo vuelve a meter y de hecho juega. Claro que no. Sí, yo creo que Julio Velázquez está jugando con la diferente forma física de cada uno. Yo creo que Sergio León sabe que lo tiene ahí, que el tío está con hambre. Yo creo que está en el punto ese de que el jugador, si pasa un par de jornadas más y no juega o no juega nada, puede derrumbarse anímicamente, porque puede pensar, me he equivocado al venir al Real Murcia porque no anímicamente, por ejemplo, puede estar Pedro Alcalá, que casi nunca lo lleva a la convocatoria, por ejemplo. Bueno. O Dani Bautista, que jugó el primer partido y ya Sergio León viene al Real Murcia porque pensaba cuando viene que no hay delantero y que va a tener minutos y que le van a garantizar minutos y al final no tiene minutos. Me refiero que están en esa tesitura que el hombre está que anímicamente puede decaer y Malonga, sin embargo, todavía tiene que ponerse físicamente mucho mejor. Físicamente está mucho mejor Sergio León que Malonga. Vamos a hablar de otro delantero. Tenemos que hacerlo semana tras semana y es de Quique y el excelente estado de forma en el que se encuentra. Esta semana, sin ir más lejos, ha marcado 2 goles, sí que han sido los 2 de penalti, pero hay que meter los 2. Desde luego, solo lo fallas que los chuta. Y los mete también, efectivamente. Una temporada que el Murcia falló 8, ¿te acuerdas? Sí, todos seguidos. Yo me acuerdo muy bien. Era Bruno el lanzador principal. Récord total y absoluto. Hay un dato importante que Quique la temporada pasada anotó 8 goles en todo el curso, esta ya lleva 7. O sea, quiere decir que cuando un jugador está en estado de gracia, tocado con la varita, de que marca casi todas las semanas en estado de confianza y demás. Bueno, pero no los tira, que los mete de acuerdo, pero no tira todos. Saúl ha metido 2. Saúl ha tirado 2. Este año sí que el Real Murcia tiene muchos penaltis. En estado de racha y seguramente también lo lanzó él porque Saúl no estaba en el terreno de juego. Mira, Quique no fue. ¿Ha tirado 3? ¿El otro día contra el Numancia? No, tiró Saúl. Lo tiró Saúl. Sí. De hecho, yo creo que lo chuta porque no estaba Saúl. El partido de Quique hubiera sido perfecto si hubiera metido la primera ocasión que tuvo a los 2 minutos, que hubiera cambiado el partido por completo y fue la más clara del partido. ¿Cómo has visto tú a Quique? Muy bien, otra vez, que Quique está tremendo, con muchísima confianza. Para mí, junto con Tete, son los 2 mejores jugadores del equipo ahora mismo. Quique además está en plan líder, las pelea todas. Ayer era otra vez un partido muy difícil para él, como fue el de Eibar, ¿no? Prácticamente todos los... siempre está en inferioridad, balones en ocasiones, en fin, que parecen lanzados al enemigo más que a un compañero. Quique las pelea y termina cazándolas todas, las toca de cabeza, de una u otra manera, pero se las termina llevando y complicando mucho, dando mucho trabajo a las defensas. Luego, si además está acertado en los penaltis. Diego Costa, Nuestro Diego Costa, sí, el delantero total. Bueno, este es un poquito más refinado, más educado. Sí, este es más educado, pero a la hora de pelearse con los defensas... La pregunta para Ángel Tirante, a mí a Diego Costa. ¿El mercado hay posibilidades de que se vaya aquí en diciembre? ¿Tú crees que puede haber algún equipo de primera? Hombre, de hecho ya la cláusula es alta, El año pasado ya, si el Murcia hubiera descendido en los despachos, no hubiera... O sea, si no se hubiera salvado en los despachos. Si no se hubiera salvado en los despachos, yo oí algo del Levante, que estaba detrás de él. Bueno, ya es que lo dijimos aquí. El Elche sí que preguntó por él. El Elche también lo está yo creo que, se comenta que ofreció 500.000 euros. Ahora ya... ¿El Elche? Sí. El único club que se ha dirigido a Juan Antonio Samper ha sido el Elche. O sea, la semana que viene, por cierto, vamos a tener aquí a un ojeador del Elche que nos va a explicar un poquito. El Rayo Vallecano está buscando delantero como un loco. Pienso que será un error por parte del Real Murcia
deshacerse de Quique en el mercado invernal. Depende del dinero que deje. Hombre, Claro. si van a Depende venir de por los 8 millones de puntos. euros, lógicamente sí. Depende de los puntos. Mira, Vicente, depende de los puntos que deportivamente tenga el nunca Murcia. será deportivamente Vicente. nunca será una buena maniobra, deportivamente nunca, pero hombre, me si te refiero viene un club económicamente. con bastante dinero, el Real Murcia Claro, no está en situación y financiera depende, para encima de yo la no sé si situación depende de los tranquila. puntos, depende de los puntos que tenga. Yo también lo Murcia. dudo. Depende de los puntos que tenga. Depende de la pasta que vengan a traer. Estamos Porque viene con 100.000 euros, pues mira, me parece Hombre, yo creo un que negocio el Real horroroso. Murcia Al no te final, abre la Samper, puerta, como por llega un ejemplo. club le de 2 millones de euros al Murcia por Quique, va a pensar, anda, si tengo a Sergio León, si tengo a Malongá, si tengo tal. Y al Es que final, una 2 millones de cantidad euros, razonable, sí, pero 2 claro, millones de debilitas euros mucho en tu traspaso de potencial. un jugador, hoy en día no sé quién es capaz de hacerlo en segunda división. Y con, muy pocos y equipos. con muy pocos uno, equipos. y muy con pocos. uno tal y como Bueno, está la Ángel, mejor- tú sabes no sé si has escuchado el dato. Charles al Celta fue. Me parece que millón pagó de un millón de euros. euros, ¿verdad? Un millón. Charles marcó 30 goles el año pasado. Exactamente. Se El, tenía una el cláusula máximo goleador de la segunda hoy en día Se división. puede ir a un que equipo de no- primera división por ese dinero. O sea que, hay el mejor jugador de la historia del Murcia para mí se ha ido por 2 millones y poco, ¿no? ¿Por cuánto se fue Pedro León? Pedro León. 2.400.000. Y no los cobró el No Murcia lo ha cobrado. y ni los va a cobrar porque se declaró en suspensión de pago. Sí, buena semana, por cierto, la que ha tenido Pedro León también. Buen fin de semana, con 2 golazos, un golazo, sobre todo, uno impresionante. Pero Pedro y ha metido no goles. termina de explotarse. Se ha Esperaba relajado un poco también. que llegara muchísimo más. Yo creo que está en una posición muy cómoda. Mourinho tuvo mucha culpa también Sí, en su también. progresión. Llegó a Aquella una frase de situación si en Madrid el y ahora avión se estrella y tú estás aquí y no vas a jugar. Pero León- Pero es que Fue- ¿qué esperaba? De verdad esperábamos que triunfara en el Madrid. Es que eso es muy difícil. Que No, a lo Pedro mejor en el triunfara en el Real Madrid, Madrid. pero- Bueno, pero no está, empezó nada. pero está Hizo una consolidado como pretemporada muy jugador buena. de Viene primera como- división. Es que no hay que restarle mérito tampoco. Como si estuviera relajado. Yo Yo creo que puede recuerdo- dar incluso más todavía. Un gol en San Siro, espectacular en el Champions. Claro, es que tiene Y una perdiendo el clase, equipo, es un poco bueno, guadiana, ¿no? A veces parece, contra va, el Levante también jugó aparece, bien. desaparece, pero Pero tiene creo- una clase tremenda. Yo creo que Increíble. va a llegar un año que va a ser un año excepcional. El mejor año de Pedro León todavía no ha llegado. 26 años tiene, todavía Es un joven. poco barra Todavía le queda. francesa, como se suele decir. Todavía le queda. Al margen un poco del fútbol, hablamos también de los temas que habíamos adelantado al principio, de esa salida nocturna que muchos ha criticado, sobre todo en redes sociales. Tampoco se ha trasladado, ha trascendido tanto en los medios. Yo, según la información que tengo, lo del jueves por la noche fue una... Aparte, tuve la casualidad que yo los vi en un restaurante, estaban gran parte de la plantilla, me dio la sensación de que era una comida, una cena de... Tú también sales a cenar y... Era una cena de... Era a tomar una cerveza, era una cena de equipo, me refiero... Daba la sensación de que era algo coordinado, no era tres Según jugadores tengo del Murcia. entendido, sí. Era, o sea, se habían eran ido 3 jugadores del todos, Murcia. o casi todos, con permiso del club. Se en la entrenaba zona el de día las siguiente por tascas. la tarde. Exactamente, por la mañana había baño y masaje, o sea que lógicamente estaba totalmente justificado a 3 días del Pero partido. de esto estamos hablando por lo que pasó el año pasado. Exacto. Si el año pasado no hubiera pasado lo que pasó, nadie estaría Lo que te hablando iba a de esto. decir. Yo, Me para parece- mí, a día de hoy no y tiene me parece- ninguna pierde el importancia. domingo, Ninguno. y si a lo mejor no pierde el domingo, Me parece que no tiene nada que ver con lo del año todo pasado. O una cosa es que haya jugadores que salgan todos los jueves sistemáticamente, como pasaba el año pasado. Pero que como no es el caso de este año. Pero si lo salen que todos pasa es que a la luz seguidos. Yo no estoy pública diciendo sale nada, si no cuando- estoy diciendo cuando se nada. pierde. Si salir No, a sale. diferencia del año pasado No estoy también, diciendo nada. que se entrenaba el viernes por la mañana muy temprano, además hubo Da sesión igual. física Sí, y hay luego se algunos que el año produjeron pasado 4 salían los lesiones que no viernes sabemos si también. tuvieron Da algo igual, que si ver. lo que tienes que Pero era tener muy claro diferente. lo que pasó el año pasado, los mismos jugadores y saber qué días pueden salir, qué días no pueden salir y ya está, si no pasa nada. Sí, porque salgan un día. Ahora, si me dices que vemos todos los jueves a las 4 de la mañana en una discoteca a los 3 mismos jugadores, pues habrá que preocuparse. partido. Pero Y como de momento recordamos no es el que caso, se pues ya jugaba está. domingo por la tarde y yo no sé Habían lo que 3 días por dejarían de delante. hacer, Otra pero cosa vamos. que hubiera sido el día antes o 2 días antes, porque la temporada pasada habían jugadores que si el partido era sábado, pues muchos jueves se Hubo les veía uno por que ahí. salió un día antes y no pudo, y tuvo luego una intoxicación. Normal. ¿Está ahora en otro equipo? Sí, pero tampoco juega. Hubo uno que estaba en todas, que estaba en todas. Viste fin de semana. viste azul y blanco. Sí, sí, Debutó este fin de semana, sí. Jugó 20 minutos. 15 o 20 minutos, sí. Bueno, ¿qué tal? Pero no se lesionó. No pude verlo. He visto Hombre, que 15 había minutos debutado. no No me sé, da tiempo. yo había en el en 70. uno de los entrenamientos hizo así una carrera y dice, ay, me ha dado un tirón mister y se fue al vestuario. A ver, que le vaya bien también. Y de esa llegada de Jesús Samper, que también queríamos hablar, que se puede producir esta semana, muchos meses después. También ha pasado el verano. La última vez que estuvo en Murcia, pues sería aquella rueda de prensa, ¿no? La última Recordamos. vez que estuvo en Murcia salió por la puerta junio. atrás de Nueva Condomina, hay que Sí. recordarlo. Yo me gustaría saber si el hecho de que se haya filtrado de que va a venir la semana que viene tiene algo que ver con la buena trayectoria del equipo o es que pensaba venir de todas formas. No sé si es que... Yo creo que echa de menos también esto. Yo tuve la oportunidad de hablar Sí, con no, Víctor no. Alonso la semana pasada, que él está muy en contacto con él. Y echa de menos, pues, no solo al Real Murcia, Me voy a sino a poner los a amigos llorar, que tiene aquí, Pero venir. tiene sus negocios aquí también, ¿no? Claro, y Tiene despejarse también un poco de todos los líos Tiene que que tiene poner en la Madrid, segunda ver piedra fútbol. de la Páramo. Oye, que es persona también, el Yo sí, hombre, y tiene que venir me aquí está encogiendo y el corazón, disfrutar. sí.
Pero además, si el club es suyo, lo lógico es que venga de vez en cuando. Sonrisas y lágrimas en Nueva Además, Condomina. sí dijo también el año pasado que había llorado después de un partido, ¿no? Sí, efectivamente. Pero hombre, no va a estar poniendo el dinero y tener que estar saliendo por la puerta de atrás siempre. No, Sonrisas señor. y lágrimas en Nueva Condomina. Sí, el yo lo único que sábado. espero es que no se tuerza nada de lo que ahora mismo funciona. Se parte de Tocando risa. madera. Yo sinceramente creo que si han decidido apartarse, no van a aparecer ahora para jugar un papel, para, como dices tú, intentar influir, meter mano de alguna manera. No lo creo. Tienen que hacer algo. Hablando de Juan Antonio Samper en este caso, que tú antes lo Los citas. Samper, yo creo que Juan Antonio Samper no va a aparecer entre los Por eso, a eso me refiero. Pero yo creo, En teoría, Juan pero- Antonio se ha quitado de alguna manera del medio. Pero yo creo que tienen que hacer autocrítica también de cuál es su sistema de gestión de los últimos años para que las cosas no hayan ido bien, poniendo la pasta encima de la mesa que han puesto o gastándose la pasta de lo que ha generado el negocio Nueva Condomina en general, que han puesto. O sea, al final yo creo que los Samper tienen que hacer autocrítica y pensar que los clubes de fútbol se llevan diferentes a las empresas normales y que alguna parte de culpa tienen de que en los 10 últimos años hayan sido un 95% de fracaso absoluto y un 5% Pero de José, éxito. si no han hecho autocrítica en 15 años, Bueno, porque 15, una cosa Nunca que es no tarde, hagas, pero oye, que a lo mejor ahora dicen, 15 anda, Han años- aprendido ahora. a lo mejor ahora dicen, Que a lo mejor han aprendido ahora. me hombre, extraña. Juan Antonio Samper a lo mejor llega a pensar en algún momento, oye, para una plantilla que yo no he metido mano por ningún lado. Pero sí que Juan Antonio Samper ha entrado varias veces de director deportivo. o varias de- veces, de todo. Pues a Juan Antonio no, pero yo a Jesús Samper le echo de menos y me gustaría escucharle en declaraciones, que hace tiempo que no lo escuchamos, a ver qué opina de la temporada de Real Hay que Murcia. acordarse que los últimos meses de la temporada pasada fueron duros. Acuérdate de las críticas a la afición, pero Y metiéndole fue el pie. siempre claro. Pero Jesús Samper yo creo que también lo ha sido siempre. Cuando dijo que no tenía dinero para pagar, pero que iba a hacer todo el esfuerzo, pues poco a poco está cumpliendo con su palabra. Le costó reconocerlo. Le costó, Mucho. le costó, eso sí. Le costó reconocerlo. Hombre, cuando hablábamos del mercado de invierno, el mercado de verano anterior, precisamente Felipe, lo que yo echaba de menos es un ejercicio de sinceridad, de decir, oye, es que no tenemos dinero y no Fermín, pasa nada. Juan Antonio Pues les Samper- costó reconocerlo. Sí, Juan- no, Juan es Antonio cierto, Samper pero al me final de llamó- temporada es cierto que dejó las Antonio cosas Samper me claras. llamó a mí indecente por yo decir que el Murcia tenía problemas económicos. Acuérdate cuando, A ti es que te han llamado de todo. acuérdate cuando ya tuvo las primeras denuncias en el mercado de invierno el año pasado. O sea, me refiero, al final es que les cuesta reconocerlo. Bueno, que nos quedamos sin tiempo. La próxima semana contra Girona, Ángel. Girona. Chando. Bueno, Partido de mitad de, Alejandro Torres Chando. mitad de, Será la de venganza. tabla ahora mismo. es que no sabemos que Girona, evidentemente el Girona de este año no es del año pasado, le han quitado Evidentemente. varios de sus jugadores importantes. Yo lo comparo mucho con el del Murcia de esta temporada. Jugadores del mismo Sí, corte, pero ¿verdad? se caracteriza igual que la temporada pasada Luego, porque toca mucho el balón. Es un equipo que también, bueno, ha cambiado de entrenador, ¿eh? O sea, ya no está Rubí. Iba a estar Salamero, tampoco está Salamero, que está en el Sabadell. Y entonces ha venido otro entrenador nuevo que prácticamente desconocido en la categoría. Pero el equipo se caracteriza por tener posesión y está generando jugadas también. También es Ocasiones de un gol. equipo que tiene bastante Buen rival baja. para el Murcia. ¿Entiendes? Tiene bajas importantes. Un jugador como Jandro, que no sabemos si Buen futbolista. va a perder la temporada o no. Luego otro jugador como Timor, Primor. que venía de Osasuna, jugador del Valencia, ¿no? que llevaba 3 goles para ser un pivote defensivo. Un jugador que tiene un muy buen disparo, tampoco está. Y bueno, un jugador. Algunos viejos conocidos como Chus Herrero también. Chu Herrero le Sale pasa una lo de lesión. todas las temporadas. Ya veremos si juega. Principio de temporada, lesión de Chu Lesión. Herrero. No, es que como lo he tenido, sé lo que le pasaba. Yo cuando estábamos con el problema de Chu Herrero, a mí me decían, tranquilo Ángel, que es lo de todas las temporadas. Principio de temporada, 1 mes o 2 meses lesionado. Es una cosa No. increíble lo que le pasa a Chu Herrero. Bueno, pues es una cosa normal. ¿Chando está jugando? Ayer Ayer jugó de titular, pero Marcó, ¿no? ¿Y cuántos goles lleva? uno. Lleva También no, está no, lesionado. ayer no marcó. El que más No, lleva no es hizo Timor, que gol. lleva 3. Chando lleva uno, le queda otro para. Y luego para estar en sus números. Felipe Marcó de Sanchón. penalti. Y Felipe Sanchón. En el Sanchón. 0-3 en Eibar. 3 Ah, y 3. marcó de penalti. Que los cero. 3 fueron de penalti también. Bueno, vamos a dejar a Otón, que está muy gracioso esta noche, que continúe. Pues hoy te voy a dejar sin baloncesto. Mira Ya por está, dónde. ¿no? A Fermín lo tenía apartado hace algunas semanas, que vino también. La temporada pasada también lo dejamos alguna vez hablar. Y él siempre Sí, nos sí. sigue en el Palacio de los Deportes. Así que, ¿por qué no? Y ¿Cómo se Vicente celebró? Cabapé fue fundador incluso de la zona pimentonera, la primera peña que hubo en el club, pues se tiene que quedar Me también. acuerdo yo cuando lo veía con el tambor por ahí. y con Era animando. joven, era joven. Ah, joder. Ya se ha hecho un tío más serio. Ángel, que muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos dentro de muy poco. Y Otón, la semana que viene. Por supuesto. Bueno, nosotros nos marchamos unos segundos a publicidad y a la vuelta está aquí Moñeno y Seba Serrano para hablar de baloncesto.